Bienvenido a un nuevo tutorial en Nancy Crochet. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, comparte y me dejes un comentario, una manito arriba. También les quiero recordar que dándole a la pantalla, ahí ustedes activan los subtítulos. Ahí le aparece a mano derecha las 12. Ahí le da y ahí se les quita. Y puede ver bien todos los movimientos en todos los tejidos. Hoy vamos a realizar este precioso osito en anillitas las más grandes, reciclando. Muchas bendiciones. Aquí vamos a utilizar, miren, las anillitas las más grandes y voy a utilizar un hilo de 1 milímetro de grueso. Mi gancho de tejer es de 1 milímetro. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga y vamos a comenzar colocando nuestro hilo y aquí vamos a hacer nuestro puntito de seguridad y vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a hacer 7 medios puntos y aquí vamos a hacer 24. Aquí ya completamos los 8 para completar los 5. Los 15, o sea, que vamos a hacer 15 arriba y 24 abajo. Y llego y deslizo, mire, así. Aquí vamos a comenzar haciendo una cadena y vamos a comenzar haciendo estos mismos 15 puntos. Usted los va a tejer 15 medios puntos en la parte de arriba. Y en la parte de abajo usted va a hacer los mismos 24, pero medios puntos altos. Mire, aquí yo hago un medio punto, hago lazada y comienzo a hacer medios puntos altos. Voy a hacer esta vuelta y la que sigue, o sea, voy a hacer 2 vueltas haciendo medios puntos altos hasta aquí y mis medios puntos bajos hasta aquí. Entonces mire ya cómo me queda mi plantilla. Aquí tengo la primera vuelta de la anilla, la segunda y la tercera. 3 vueltas. Ya estando aquí, usted va a deslizar. Así. Y comienza haciendo aquí 1, 2, 3. Aquí en la vuelta 3. 1, 2, 3 y 4. Hace 4 cadenas. Entra 1, 2 y 3. Entra aquí en la tercera cadena y va a ser medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La cadena no la estamos contando, o sea que tenemos que hacer los 12 puntos medio altos. Aquí usted va a deslizar, así. Y aquí hace una cadenita y continúa haciendo medios puntos. Un punto y un aumento de medios puntos. Así lo va tejiendo en todo el contorno. Y ya termino y deslizo. Mire, aquí al deslizar usted va a ubicar la manito y aquí entra y desliza. Mire, que le quede así. Aquí va a comenzar a deslizarse. 1, 2, 3, 4 y 5. Va aquí a repetir 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hicimos 4, aquí vamos a hacer 5, porque aquí vamos a hacer puntos altos. Este va a ser las piernecitas. 1, 2, 3 y 4. Va a entrar en la cuarta cadena y aquí va a ser 12 puntos altos.
2. Aquí ya termino y deslizo. Tiene que buscar su puntito, desliza y repite lo mismo que hizo con la manito. Un medio punto y un aumento. Así en todo el contorno. Ya mire, ya aquí ya termino y aquí voy a deslizar. Usted desliza con cuidado y ya teniéndola así, usted ubica sus patitas. Aquí usted entra y va deslizando. Aquí vamos a deslizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. Aquí va a repetir lo mismo que hizo aquí, lo va a repetir aquí. Y luego se desliza hasta aquí para hacer de igual forma la otra manito. Así lo vamos haciendo. 3, 4 y 5. Y entra dejando 1 y hace 12 puntos altos de la misma forma. Entonces ya, mire ya cómo nos va quedando. Usted aquí ya, cuando termine de hacer este otro bracito, usted aquí se desliza. Y va deslizando 1, 2, 3 y 4. Aquí. Aquí nos queda 1, 2, 3 y 4. Aquí usted va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Te va a contar 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadena usted va a entrar y aquí va a ser 12 puntos altos, así. Mire que usted va haciendo este osito en un solo paso, sin cortar, usted lo hace todo. También le invito a visitar mi canal Teje con Nancy. Ahí también tenemos videos con reciclaje. Ahí podrá ver la bailarina, muchos trabajos con reciclaje. Le invito, si no lo ha visto, para que visite ese canal. Aquí hacemos nuestros 12 puntos altos. Termino y deslizo. Mire, así nos queda. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas y aquí vamos a entrar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y aquí vamos a hacer 2 aumentos y esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos altos. Ya termino. Mire, y deslizo. Aquí, mire cómo nos va quedando. Ahora aquí hago 1, 2 cadenas y vamos a entrar haciendo medios puntos altos. Medio punto, lazada, entro, agarro hebra y cierro completo. Este es medio punto alto. Y vamos a ir haciendo un medio punto alto y un aumento. Así en todo el contorno. Entonces aquí ya, mire, llego y deslizo. Y yo voy a deslizar. Aprieto bien mi puntada y hago 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Hago lazada, entro, dejando 1, 2 y 3 y hago 12 puntos altos. No vamos vamos a agarrarlo con cuidado para que no se abra tanto la hebra. Aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Voy a repetir lo mismo que hice con los bracitos. Aquí me deslizo así y hago una cadena y voy haciendo medios puntos en todo el contorno. Aquí ya, mire, termino y me voy a deslizar. Y me deslizo y ya me queda así la orejita. Y comienzo haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7, ahí voy a repetir lo mismo que hice con esta orejita. 2, 3 y 4 y repito lo mismo. Y aquí ya termino y voy a deslizar. Así. Deslizamos los puntos y hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Usted lo puede poner así, si desea, o lo puede poner dobladito, así como yo lo tengo en este, así dobladito. Aquí vamos a cortar esta hebra y ya dejamos nuestra plantilla aquí y vamos a hacerle ahora el hociquito. El hociquito, usted va a hacer un anillo mágico y va a ser 1, 2 y 3 cadenas. Y va a ser aquí puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, porque la cadena nos va a contar como nuestro primer punto alto. Aquí cerramos nuestro anillito y deslizamos. Aquí vamos a ir haciendo medios puntos, un punto en cada punto de base de medios puntos. Entonces aquí ya, mire cómo me queda el hociquito. Usted le corta una hebrita larga para unir cuando vayamos a unirle a la plantilla. Aquí con un hilo negro usted le va a hacer aquí su naricita. Usted le va bordando de esta manera, hace en forma de un triángulo primero y ahí le va uniendo hasta que ya lo rellene por completo. Entonces ya, mire, ya tengo ya el hociquito. Usted le va a poner una anillitita de relleno, así, y luego va a colocarlo aquí. Aquí se lo coloca en este sitio y lo va uniendo en todo el contorno. Así. Entonces ya mire ya cómo nos queda. Aquí así. Ya teniéndolo así con su hociquito, es que usted va a colocar, si lo quiere dejar así de frente o lo quiere ubicar así. Yo lo voy a ubicar así. Entonces ya con la hebrita que yo dejé aquí es que yo lo voy a fijar. O que usted enhebra también una aguja y también lo puede fijar. Aquí lo vamos fijando y después que ya usted lo tenga ya así, que le quede durito ahí, usted le va a colocar sus ojitos. Un ojito aquí y otro ojito aquí. Una mostacilla, mire, así se la coloca
aquí así. Y usted le pone sus detalles. Yo le puse estos lacitos, usted le pone lo que usted desee, usted se lo coloca. Yo voy ahí fijándolo, le coloco los ojos y regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó nuestro sitio. Usted le pone sus detalles personal. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.